Ayer hicimos nuestro primer ejercicio de arreglos y lo hicimos en un algoritmo en Flowgrid, en diagrama de flujo. Entonces, hoy lo vamos a hacer en PCIN en Java para ver cómo se maneja el arreglo. Voy a recuperar primero pues el diagrama, el de Flowgrid. Bueno, vamos a crear un algoritmo en PCI. Bien. Recordemos cuál es el enunciado del problema. Nos van a dar una cantidad n de edades y vamos a promediarlas y ver cuáles pasan el promedio. Ayer veíamos que con puros ciclos no era posible resolverlo. Tuvimos que guardar la información para usarla posteriormente, y es cuando entró en acción el arreglo. Ok, bueno, entonces vamos a crear uno nuevo. Nuestro algoritmo se va a llamar edades sobrepasan promedio. Ya no le pongo la n porque nada más vamos a hacer esta versión. Declaramos las variables i, que es el contador, el acumulador, y el límite, que es el número de edades. Entonces vamos a definir la i, la suma y la n como entero. Luego, no podemos declarar todavía el arreglo porque no sabemos el tamaño. Si lo supiéramos, como la primera versión que dijimos que eran 5, pues ya lo podríamos declarar, pero hay que pedir primero de qué tamaño va a quedar. Ahora, el hecho de que el arreglo le vamos a poner la dimensión en tiempo de ejecución no quiere decir que el arreglo sea dinámico. Un arreglo dinámico es aquel que puede cambiar el tamaño en tiempo de ejecución. Y nuestros arreglos, nada más en tiempo de ejecución podemos poner el tamaño, pero una vez puesto ya no lo podemos cambiar. Son arreglos estáticos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pedir cuántas edades. ¿Cuántas edades? ¿Sí? Y vamos a leer. Me faltó cerrar las comillas. Bien, ahora sí viene la declaración del arreglo. La declaración del arreglo se hace en dos pasos. Se pone primero el tipo de dato de la variable como lo hacemos siempre. Entonces, nuestro arreglo se va a llamar edad. ¿Sí? Y es de tipo entero. Entonces, definimos edad como entero. Esa es la primera parte, es igual que siempre. Pero enseguida se utiliza una palabra reservada que se llama dimensión. ¿Sí? Dimensión. Y se le indica la variable que queremos manejar como arreglo y entre corchetes el tamaño que le vamos a dar. Dimensión, ¿sí? Entonces se declara en dos partes. Aquí estamos declarando la variable y aquí el tamaño del arreglo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con... el promedio es el tamaño del arreglo. La n, ¿verdad? Me faltó declarar el promedio por acá. Lo voy a hacer. Definir promedio como real. Ahora vamos a empezar pues a pedir los datos del arreglo mediante un ciclo. Antes de eso inicializamos nuestro acumulador. Suma empieza en 0. Les decía que todavía me mandan algoritmos en PCIN usando el igual en lugar de la flechita. Y pues me marca error, ¿verdad? Suma 0. Luego, aquí vamos a establecer un ciclo. Este es un ciclo para, desde 0 hasta n-1. Entonces vamos a poner un ciclo para. Ese ciclo, pues lo configuramos, ¿verdad? La variable que vamos a utilizar como contador es la i. El valor inicial va a ser 0. Bueno, nada más que, ¿y el valor final cuál va a ser? n-1. n-1, ¿verdad? Sabemos que si tiene 5 elementos, el ciclo va a ir del 0 al 4 porque así están sus posiciones. Nada más que recuerden que PCIN es configurable y eso es ventaja, pero si no lo usamos bien, es desventaja.
Flowgorim se usa como viene, ese no le puedo cambiar nada, pero PCIN es configurable. Y también tenemos que revisar cómo está configurado el acceso a los elementos del arreglo. Miren, me voy a ir a la configuración. Esta pantalla ya la he presentado más de una vez. Y luego me voy a las opciones de lenguaje. Y la primera vez que utilizamos personalizar, la primera vez que utilizamos PCIN, les dije, sáquenle foto a esa configuración, es la que vamos a usar, para que la tengan igual en su compu, para que no tengamos problemas de compatibilidad, de que me mandan un algoritmo y me marca errores. Aquí la desventaja en las compus del laboratorio es que como se borra todo, también se borra la configuración, entonces habría que estar configurando. Y también les dije esa vez que algunas opciones no iban a impactar en ese momento. Les dije, al principio las que tienen que estar son esta y esta, pero hay algunas que van a ir impactando dependiendo o conforme vayamos utilizando esos elementos. Y aquí viene uno, dice, utilizar índices en arreglo y cadenas con base 0. Si no está activado, entonces el primer elemento va a ser el 1. Por lo tanto, nuestro arreglo no iría del 0 al 4, iría del 1 al 5, lo cual puede parecer más natural. Pues mejor lo dejamos así, ¿va? A mí me conviene que empecemos del 1 porque así estoy acostumbrado. Pues sí, pero en Java y en Flowgorim empieza de 0. Entonces mejor nos ajustamos a eso. Por lo tanto, y en concreto, este debe estar activado. Utilizar índices en arreglo y cadena en base 0. ¿Sí? Debe estar activado para que empiece de 0 también. Ok, bueno. Entonces, ahora ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tres cosas. Un letrero, un escribir, edad. Y hicimos el ajuste de I+1 para que al usuario no le apareciera del 0 al 4, sino del 1 al 5. Entonces aquí, ¿cómo se concatenamos aquí? I+1, ¿verdad? Luego, vamos a pedir el dato y guardarlo en la posición I del arreglo de edad. Entonces vamos a leer, primero leer la variable edad, pero el elemento que está en la posición número I. La I va a ir avanzando, conforme vaya avanzando, aquí tenemos el ejemplo, conforme vaya avanzando aquí en el ciclo la I, pues vamos a estar pidiendo la posición 0, la posición 1, la posición 2, y se va a ir llenando el arreglo con datos, porque al principio pues trae puros ceros. Bueno, entonces ya, marca error, ¿dónde marca error? Es que, bueno. Es que no sé por qué le puse paréntesis. Sí, no sé, ahí los puse de más, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ya está, leímos la edad, ahora vamos a sumarla. Entonces la vamos a acumular. Vamos a acumularla en suma nueva es la anterior más la edad que acabamos de leer. Edad, subíndice I. Sí, la sintaxis para la lectura pues es la misma con cualquier variable, pero se le ponen corchetes porque es un arreglo. Y luego ya el subíndice que me marca qué posición es la que estoy leyendo. Bueno, ya está la suma. ¿Qué hacemos después de ese ciclo? Promediamos. Ya cuando salimos del ciclo, ¿verdad? Decimos promedio va a ser la suma entre la n. Y luego damos dos salidas, una del promedio y otra un letrero avisando cuáles sobrepasan ese promedio. Entonces, vamos a escribir aquí, promedio es igual y la variable promedio. Luego vamos a dar otra salida con el letrero, las edades, un escribir. Bueno, aquí ya no le estamos pensando mucho porque pues ya el problema está resuelto en Flowgorim o en diagrama de flujo. Nada más estamos haciendo una traducción a pseudocódigo. Entonces, escribir edades que sobrepasan el promedio. Bueno, en 2 puntos porque son las que van a continuación. Y pues vamos a establecer otro ciclo. El primer ciclo sirvió para llenar con datos el arreglo a través de la lectura. Y el segundo ciclo va a ser recorrer nuevamente el arreglo. Este segundo ciclo va a recorrer otra vez, pero ya con los datos que habíamos leído.
para checar si cada elemento es mayor que el promedio. Bueno, entonces aquí sería otro ciclo para, que es muy parecido al primero. Podemos reutilizar la variable de control i, entonces va a ser de 1 para i igual a 0, ¿eh? Es 0, no es 1, es 0. Y va a llegar hasta n-1, n-1, con paso 1. Y lo que va a hacer es una comparación, que nada más tiene parte verdadera. Es una selectiva simple. Entonces sería, aquí sería una condición. Y la condición diría, si edad subíndice i, de ahí va a ir avanzando desde el 0 hasta n-1, quiere decir que ahí va a ser 5 comparaciones para este ejemplo. Es mayor que el promedio, entonces lo que va a hacer es darle salida a esa edad. Escribir edad subíndice i. El si no, pues lo quitamos porque no existe la parte falsa. Y ya quedó, ¿no? Vamos a probar con este. Sabemos que el promedio es 23 y los que sobrepasan pues son el 24 y el 45, ¿no? A ver, le damos, primero dejen grabarlo, ¿no? Entonces va a ser FD 24, 11, 28. Y pues vamos a ejecutarlo. Dice, ¿cuántas edades? Digo, pues 5. Para que coincida con el ejemplo, dice la variable que no definida. Ah, es que se me hace que no le puse el paso, ¿verdad? Aquí me faltó poner el paso 1. Ah, pero me salí de la ejecución, así es que lo voy a tener que hacer otra vez. Aquí sí le puse paso 1. Bueno, entonces lo ejecutamos nuevamente. 5 edades. Edad 1, pues le digo el 18. Y luego edad 2, el 24. Edad 3, el 16 y así, 45 y el 12. Ahí ese está actuando el primer ciclo, ese que estamos viendo aquí. Y no solo está pidiendo el dato, sino que lo está sumando. Y luego ya cuando salimos calcula el promedio y me dice cuál es ese promedio y vuelve a recorrer el arreglo, pero ya con los datos que el usuario me dio en la lectura. Y bueno, me dice ahí, estas son las edades que sobrepasan el promedio. Fíjense, podríamos decirle, nada más aquí le podemos decir, está, entre paréntesis, está en la posición. Ah, me salí de la ejecución, hombre. En la posición que, y luego le vamos a poner una coma, una i, una coma y cerramos el paréntesis. A ver, lo que quiero es que diga la edad 24 y luego entre paréntesis está en la posición 1 y luego me va a poner el 45 y que me diga está en la posición 3. Vamos a ver si es cierto. 5 edades. Y luego 18, 24, 16, 45 y 12. Entonces ya me dice, las edades que sobrepasan el promedio son el 24, que está en la posición 1, y el 45, que está en la posición 3. ¿Sí? Bien. Ahora, preguntas, dudas. Ahora vamos a hacerlo para en Java. Entonces voy a tomar como referencia este algoritmo. Y lo vamos a hacer en Java. A ver, así, ¿verdad? Uy, apenas se ve. Ahí creo que ya se ve mejor. Bueno, vamos a crear un proyecto que se va a llamar FD 2024 1128. Edades sobrepasan promedio.
Bien, voy a declarar de una vez el escáner porque pues lo vamos a requerir. Escáner teclado o la variable, esta es una variable, ¿no? Igual a new scanner y aquí pues se le pone la entrada estándar que es system in y le agregamos la librería. Bueno, empiezo a declarar estas variables. De tipo entero es la i, la suma y la n. Y de tipo doble es el promedio. Bien, luego no puedo declarar el arreglo porque no sé el tamaño hasta que el usuario me diga en la variable n. Vamos a preguntarle cuántas edades. System. Aquí, ¿cuántas edades? Y lo pedimos en la variable n. Es un entero. N es next in, ¿verdad? Bueno, ahí estamos pidiendo la dimensión que le vamos a dar al arreglo. Ahora vamos a ver aquí cómo declaración del arreglo. Bueno, en este documento en donde estoy tomando el ejemplo, aquí mismo, y que por cierto ya les compartí este documento ahí en la página, más adelante viene cómo se declara un arreglo en Java. Viene, creo que casi hasta aquí viene cómo se declara en PCIN y luego cómo se declara en Java. Ah, bueno, en Flowering también viene cómo se declara. Para recordarlo ya lo hicimos. Así es como se declara en Java. Esto es en general y esto es en particular en nuestro caso. Se pone el tipo de dato. Puede hacerse un arreglo de cualquier tipo de dato, cadenas, caracteres, inclusive aunque no sean primitivos, pero nosotros vamos a ver puros primitivos y cadenas. Acuérdense que la definición del arreglo dice que es un conjunto de datos del mismo tipo. Nos podemos encontrar luego arreglos ya un poco más sofisticados donde los elementos no son del mismo tipo, pero el básico, el típico o se podemos decir el convencional, todos los elementos son del mismo tipo. Luego se pone un juego de corchetes indicando que es un arreglo de una dimensión. Nosotros vamos a ver arreglos unidimensionales y bidimensionales, pero puede haber tridimensionales, tetradimensionales, que no sé quién les entienda, ¿verdad? Pero sí puede haber ese tipo de arreglos. Fíjense, ustedes aquí vamos a usar unidimensionales y algunos pocos ejercicios de bidimensional. En graficación, no sé si en alguna otra materia van a usar arreglos tridimensionales. Y yo hasta ahí me he quedado, hasta el tridimensional. En alguna ocasión, en un reporte que no hallaba cómo hacerle de un cliente, le estuve pensando y pensando y llegué a la conclusión de que, pero así bien concentrado, ahí casi aislado, así como en una burbuja, llegué a la conclusión de que lo podía resolver con un arreglo de 4 dimensiones. Y ahí me hice bolas en la mente y todo, y sí logré terminarlo, me tardé un buen rato y sí lo pude resolver. Dije, ¿cómo? Usé un arreglo de 4 dimensiones, pero pues ¿quién entiende la cuarta dimensión? No, pues no sé, nuestro mundo es de 3 dimensiones. Bueno, entonces se pone el tipo de dato, luego, juego de corchetes, un juego porque es unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque para ubicar un elemento solo le digo una posición y ya. Yo aquí le digo, a ver, quiero ubicar bueno, aquí mismo, quiero ubicar el 45. Ah, le digo, está en la posición 3. Nada más le doy una posición. Un ejemplo, aunque todavía no llegamos a eso, un ejemplo de un arreglo bidimensional, pues es el Excel. El Excel es un arreglo bidimensional. Para las coordenadas, para ubicar una celda tenemos que darle dos posiciones, el renglón y la columna, nada más que ahí el renglón lo maneja con número y la columna lo maneja con letra, ¿verdad? Y creo que pone primero la columna y luego el renglón. Pero para hacer referencia a una celda tengo que darle dos posiciones, renglón y columna. Aquí nada más con una, por eso es unidimensional. Bueno, entonces así se declara en Java. ¿Dónde lo tenemos? Aquí.
tipo de dato, corchetes, el nombre que le vamos a dar al arreglo, la palabra new, que la hemos usado en el escáner y en el random. New es un operador que es el que le da memoria a la variable. Y luego se repite el tipo de dato y entre corchetes se le pone qué tamaño. Aquí viene un ejemplo. Si declaramos nuestro arreglo de edad de cinco elementos de tipo entero, se pone in, corchetes, el nombre del arreglo igual a new, el tipo de dato que es entero y entre corchetes el 5. Bueno, vamos a hacer eso en nuestro ejercicio. Dejen regresarme para acá, ¿no? Quiero tener a la mano por lo que se ofrezca. ¿Dónde quedó? Ahí, ¿sí? Por lo que se ofrezca ahí. Estamos constantemente recorriendo el arreglo y lo podemos tener de referencia. Entonces, bueno, vamos a declarar el arreglo. Dice, el tipo de dato va a ser de entero, ¿sí? Luego, un juego de corchetes indicando que es una dimensión. Y luego, el nombre del arreglo se llama edad. Enseguida el igual, después la palabra reservada new, se repite el tipo de dato y se pone el tamaño. Aquí ya lo adivinó, que es la n. ¿Sí? Ahí está la n. Ojo, podemos, esa es la sintaxis. Lo único que podemos variar es la posición de los corchetes y del nombre del arreglo. O sea, lo podemos poner al revés. No sé para qué, ¿verdad? Pero lo podemos poner al revés. Más para confundirnos. Y no marca error. ¿Eh? ¿Cómo se pondría en 2 dimensiones? Así. ¿Sí? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver un ejercicio con eso. Entonces, se los digo porque esto, a lo mejor dicen, no, este es un error de sintaxis porque, en un examen, por ejemplo, porque puso primero el nombre y luego los corchetes. Es que sí se vale. Aunque lo usual, como lo hacemos la mayoría, es primero los corchetes y luego el nombre de la regla, ¿sí? Bueno, entonces ya, ahora lo que sigue es, vamos a continuar con el algoritmo, pues ahora recorrer el arreglo. Ahorita el arreglo tiene puros ceros, bueno, en tiempo de ejecución. Si yo le doy n igual a 5, me va a crear un arreglo de 5 y va a tener puros ceros. Por eso el primer ciclo es para llenar el arreglo con datos. Y esos datos se los vamos a pedir al usuario. Entonces vamos a decirle, vamos por aquí, ¿va? Suma es igual a 0. Y luego un ciclo. La variable i, bueno, ya ven que a veces podemos declarar la variable de control dentro del ciclo, pero como aquí lo vamos a usar 2 veces, preferí declararla acá. Entonces, bueno, la i ya está declarada. I igual a 0. ¿Y hasta dónde debe llegar la i? Ahí está en el algoritmo. n-1, ¿no? Acuérdense, si son 5, debe llegar hasta el 4. Bueno, n vale 5 en el ejemplo, menos 1, 4. Debe llegar exactamente hasta el 4 nada más. Y luego, y más. Ese va de 1 en 1, son 3 instrucciones, si requiero llaves. Y luego le digo, bueno, vamos a escribir una salida. Y luego aquí le diríamos, edad más y más 1 más, bueno, yo siempre le pongo 2 puntos y un espacio. Pero no es println, es pri, para que no brinque de línea y pide el dato enseguida del letrero. Y luego, ¿qué sigue? Pedimos el dato. Ahora sí, es una entrada normal. Entonces le decimos edad subíndice i es igual, vamos a pedir un entero. Teclado.next in. Y después, ¿qué vamos a hacer con esa edad que nos dio el usuario que guardamos en la posición i del arreglo? Pues lo vamos a sumar. Entonces le decimos suma es igual a suma anterior más la edad que acabamos de leer. Pero pues recordemos que esto se puede simplificar con el operador más igual. Entonces podemos poner suma más igual, nos ahorramos una vez en la escritura de la variable edad i. Desde luego tengo que quitar la del lado derecho porque si no lo haría 2 veces. Así nomás lo dejo como referencia. Es lo mismo ponerlo de una forma o de otra. Luego ya tenemos el primer ciclo. Ahora vamos a calcular el promedio fuera del ciclo, ¿verdad? Aquí le diríamos promedio es igual a la suma entre el número de elementos. Y después ya, este primer ciclo, como les decía,
nos sirvió para llenar el arreglo con los datos. Lo recorrimos del 0 al 4, cada vez pedimos un dato y lo estuvimos poniendo en una posición diferente del arreglo. Ya tenemos los datos ahí, ahora hay que explotarlos, hay que manejarlos, ¿verdad? Es la idea. De alguna manera van a llegar los datos al arreglo, en este caso están llegando por una entrada directa del usuario, pero pueden llegar por la lectura de un archivo, de una base de datos, o por un cálculos que hacemos dentro de cualquier manera que lleguen los datos al arreglo, y luego hay que explotar esos datos, es la idea, ¿no? En este caso, pues nada más recorrerlo nuevamente para ver cuáles exceden el promedio. Entonces, dice aquí que pongamos un letrero, ¿no? Dice, primero muéstrame el promedio para verificar que efectivamente se pasen de ahí. Print ln, aquí le ponemos promedio. Promedio igual, o no sé, más promedio. Y después otro letrero, bueno, aquí lo voy a poner un brinco de línea para que no esté tan pegado, ¿sí? Ahora, un system, pues un letrero avisando que se va a recorrer el arreglo para definir cuáles sobrepasan el promedio. Print ln sería edades que sobrepasan el promedio. Muy bien. Eso, bueno, no va dentro del ciclo. Apenas vamos a poner otra vez el ciclo. El ciclo va a ser lo mismo, va a recorrer, ambos ciclos recorren el arreglo, pero con propósitos diferentes. El primero es para llenar de datos el arreglo y el segundo es para verificar o para comparar, ¿sí? A ver, pregunto yo. El ciclo va a ir hasta acá, ¿no? N menor o igual que N menos 1. Bueno, fíjense, ¿qué representa la N para nosotros? ¿Esa variable qué nos dice? El número de edades, o sea, el número de elementos que tiene el arreglo, ¿verdad? Entonces es un dato significativo. Bueno, yo sé que si la N vale 20, pues nada más debe llegar el ciclo del 0 hasta el 19. Siempre debe de llegar uno antes que la N, en este caso. Bueno, entonces, por eso le pusimos menor o igual que N menos 1. Pero si ustedes se fijan, si yo lo pongo de esta manera, así, estaría bien, ¿no? Porque la I no va a llegar hasta la N. Dice I menor o igual que N. Bueno, aquí dice menor. Por lo tanto, si la N vale 5, no va a llegar hasta el 5, va a llegar hasta el 4. Y quedan, pues, creo que más práctico que esto, ¿verdad? Entonces lo vamos a manejar así. I menor que el tamaño de la regla. Bueno, ¿cuántas instrucciones tiene este para? Nada más una. ¿Cuántas instrucciones tiene la parte verdadera del if? Nada más una, entonces no necesitamos llaves aquí. Vamos a decirle un if, edad, subíndice i es mayor que el promedio, entonces vamos a darle salida al promedio. System out a edad, subíndice i. Estamos recorriendo nuevamente el arreglo. No tendría mucho sentido guardar datos en un arreglo si no vamos a hacer algo con esos datos. Si no los vamos a explotar, no los vamos a manejar o a procesar, ¿verdad? Aunque ahorita, bueno, el proceso fue nada más revisar si sobrepasan el promedio. En ambos casos, los dos ciclos recorren totalmente el arreglo porque fue necesario, pero no es así una ley que tenga que recorrer siempre todo el arreglo. Vamos a ver luego en otros ejercicios. Ok, vamos a probar. ¿Cuántas edades? Vamos a ver este ejemplo, ¿no? El de los 5. Decimos 5. Y me dice edad 01. Bueno, vamos a llenar. 18. No es como esperaba, ¿no? 24. No, el usuario va a decir, no, mejor no le hubieras puesto nada, ¿verdad? Me confunde más, ¿no? Sí. Ok. Sí, analizando exactamente lo que tú dices. Analizando esta instrucción, es la que está dando el problema, ¿no? Esta que está aquí.
Pero vamos a analizar, sí, es lo que tú estás diciendo. Vamos a analizarla. Son tres operadores suma. ¿Cuál tiene prioridad? Tiene la misma, ¿no? Entonces, cuando tienen la misma, ¿cómo se ejecutan? De izquierda a derecha. Entonces, va a tener, aunque hay tres sumas, la que tiene prioridad es la primera. ¿Sí? Bueno, pero la primera que está sumando valores numéricos, está sumando un valor numérico, la i es un entero, con una cadena. Entonces, Java siempre lo que hace es, si uno de los operandos, la suma actúa de dos maneras. Si son números, hace la suma numérica. Pero si uno de los dos es cadena, el otro lo convierte a cadena y los pega. Es lo que está pasando. Entonces aquí la primera I vale 0. Como esta es cadena, este lo convierte a cadena y se lo pega y dice edad 0. Y se vuelve a otra cadena, que ahora es edad 0. Y luego, pues otra vez suma una cadena con un entero. Pues este lo vuelve cadena y se lo pega a la otra. Entonces dice edad 01. Y luego ya le pega esta cadena. Entonces, lo que tú dices, primero hay que cambiar la prioridad de los operadores con paréntesis, ¿no? Aquí ponemos paréntesis. Aquí primero va a ser la suma numérica porque ya estamos cambiando la prioridad. Los paréntesis tienen prioridad. Hace primero la suma numérica y luego ya hace la concatenación. A ver, entonces lo vamos a probar otra vez. Vamos a ponerle otro, ya que no sea ese mismo. 8 edades. ¿Hasta dónde debe llegar? Ahora sí debe llegar del 1 al 8, aunque internamente lo hace del 0 al 7. Bueno, vamos a poner aquí edades. Estoy capturando, pues ahí como se me van ocurriendo. Aquí me dice que el promedio de las edades fuera 59. Entonces pasa el 67, el 89, el 65, 72 y 71. Todas esas se pasaron. Ahí están todas esas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eso, ya terminamos nuestro primer ejercicio de arreglos. Vamos a ver algunas variantes. Si hay dudas, me dicen, por favor. Hay ocasiones en donde nosotros ya sabemos qué debe llevar un arreglo, o sea, los datos que debe llevar un arreglo. Fíjense, voy a abrir, o voy a copiar, más bien agregar un archivo de código fuente de Java, una nueva clase. El archivo donde estábamos es una clase de Java. Todo el código fuente de Java está en una clase. Bueno, entonces este se va a llamar ejemplos arreglos. Los arreglos se usan en infinidad de situaciones, ¿eh? Por eso yo creo que sí vale la pena, bueno, todo vale la pena, pero entenderlos, porque uno puede decir, bueno, es que yo cuando ya manejo base de datos, pues ya para qué necesito arreglos. Bueno, pues depende en qué les toque hacer, ¿verdad? Pero muchas veces sí les va a tocar manejar arreglos. Entonces, este arreglo, por ejemplo, esta edad, ¿cómo lo declararíamos y cómo lo llenaríamos de manera manual, sin pedírselo al usuario? O sea, lo podemos hacer así. Voy a declarar este arreglo, de edad. Sería int, corchetes, edad, es igual a new, entero. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? Tiene 5, ¿no? 5 elementos. Luego, yo le voy a decir, no se los voy a pedir al usuario los elementos, se los voy a asignar directamente. Le voy a decir, edad, subíndice 0. Oh, es que la superayuda a veces estorba. Edad, subíndice 0 es igual a 18. Estoy dándole los datos que vienen ahí en el ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué marca error? Edad. A ver, vamos a ver. Luego dice aquí que se esperaba que cerrara pues ya lo estoy cerrando, ¿no? Bueno, ahorita no sé por qué está marcando error ahí, no. Esto ya me ha pasado con esta, y luego de repente lo quita. ¿Alguien ve error ahí? Ah, ya sé dónde está el error. Fíjense,
No, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a checar estos dos archivos. Sí, es que siempre le echamos la culpa al editor o al compilador, ¿sí? Antes que a nosotros, ¿verdad? Yo fue lo que hice ahorita. Pero sí me ha pasado que marca error y luego nada más lo muevo o lo grabo y luego ya quita el error. Bueno, entonces, vean cómo este archivo es ejecutable, ¿no? ¿Por qué sé que es ejecutable? Porque tiene el método, la función main. Y aquí está el botoncito de play, ¿verdad? Entonces, este no es ejecutable. Estoy intentando poner código donde no se debe. Yo lo tengo que poner dentro de la función main, que no existe. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a copiar la firma de main. Pues aquí la tenemos en el otro archivo, ¿no? Voy a copiar la firma de main. Aquí está. Dentro de clase está main. Bueno, entonces voy a copiar la firma de main. Ahí está. Me voy para acá y vamos a copiarla por acá. Entonces ahí ya estoy poniendo el método main, pero me falta cerrar la llave. Entonces la voy a cerrar. Le doy el editor, le di enter y ya me agregó. Entonces esto que estoy poniendo acá lo tengo que poner dentro. Por eso estaba marcando error, porque estaba fuera de base. Ya este archivo que agregamos, ya si lo grabo, ya debe verse como ejecutable. Ya es ejecutable también. Nada más que sabemos que el que ejecuta por default con el play es el primero, el que genera con el proyecto. Ya si quiero ejecutar este, tiene que ser run file o mayúsculas F6 o cambiarle el punto de entrada ahí de las propiedades del proyecto. Bueno, ya está ahí. Ahora voy a copiar esto con otros 4 elementos. 1, 2, 3. ¿Por qué no puedo poner el número 5? Se estaría pasando, ¿verdad? Entonces aquí 24 y luego 16. Estoy asignándole los valores que están ahí en el ejemplo. 45 y acá 12. Muy bien. Ahora, voy a recorrer el arreglo pues, con un ciclo. Ahora, los datos no se los pedí al usuario, yo se los asigné directamente. Entonces, vamos a decirle for. Voy a declarar la variable ahí afuera por si la necesito más veces. Desde i igual 0 y menor que 5, ahora porque es el tamaño del arreglo. Y más. Y le voy a decir que le dé salida. Que le dé salida a cada elemento del arreglo. A ver, ahí. Lo que le estoy diciendo en este ciclo es que le dé salida al elemento del arreglo que está en la posición i. Y la i va a ir del 0 al 4. Ok, vamos a probar eso. Mayúsculas Shift F6. Lo que me está mostrando en la consola, pues es lo que dice este ciclo. Le está dando salida. Tal vez yo quiera darle pues, una salida un poquito más clara hacia el usuario. Y le puedo agregar aquí algo como esto. Miren, lo voy a hacer de esta manera. Le voy a decir, edad, subíndice, y voy a cerrar. Y luego le voy a concatenar la variable i. Voy a cerrar el corchete. Y le voy a poner aquí un igual. Cierro el corchete y así. Ah, caray. Así. A ver, lo que estoy tratando es de que se vea más o menos, como esto. No más que en lugar de la flecha se va a ver un igual. Entonces aquí diría, esta es una cadena fija. Porque bueno, yo lo hice coincidir con el nombre del arreglo. Quiero que se vea más o menos como esto. Pero ya en la consola, al ejecutar. A ver, lo hacemos. Y aquí estamos viendo esto mismo, ¿verdad? Nada más que, bueno, esto ya es en ejecución. Aquí la palabra edad es fija, la apertura del corchete es fija, lo que va cambiando es la variable i, va cambiando del 0 al 4. Y luego es fijo también el cierre del corchete y el igual, es fijo, es una cadena. Y luego ya edad i, pues viene siendo, edad i nada más me pone el dato que está en la posición i del arreglo de edad. Bueno. Voy a crear otro arreglo, pero suponiendo que esos datos se los quiero poner de antemano, bueno, así como aquí ya se los puse de antemano, hay una forma de que yo lo podemos poner de antemano si ya sabemos los datos que va a tener el arreglo. Entonces, fíjense, diríamos int
edades, para que no sea el mismo arreglo, igual. Y como ya sé qué valores le voy a poner, entonces lo puedo hacer así. Entre llaves pongo los valores que va a llevar el arreglo. ¿Cuál sería? El 18, y luego el 24, 16. Es una forma de inicializar el arreglo cuando ya conocemos sus datos. Bueno, pero aquí, aunque nosotros no se lo digamos, el arreglo internamente se crea como de 5 elementos y el 18 sigue estando en la posición 0, está en la posición 1, está en la 2, en la 3 y en la 4. Las posiciones no se alternan, siguen estando en esas posiciones, nada más lo creamos de otra manera. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, ahorita vamos, fíjate, vamos a darle salida a eso, ¿no? Lo voy a poner acá. Nada más que le voy a dar aquí un brinco de línea, ¿sí? A ver, así. Le voy a dar salida a ese arreglo. Bueno, aquí lo voy a hacer coincidir el nombre, edades. Edades. Ahora estamos recorriendo el arreglo edades y le estamos dando salida a sus elementos que son iguales, ¿verdad? O sea, si lo ejecutamos, vemos como tiene los mismos elementos, pues son los dos arreglos diferentes. Aquí lo que quiero que vean es la manera en que se puede alimentar un arreglo si ya conocemos los datos que va a llevar ese arreglo. A ver, aquí, bueno, pueden decir, no, pero pues aquí como que no aplica eso porque el usuario me tiene que dar las edades, sino qué caso tendría. Pero, ¿recuerdan un ejercicio que hicimos cuando vimos la estructura selectiva múltiple? Hicimos un ejercicio, el primero, de selectiva múltiple, donde le preguntábamos al usuario el número de día y me respondía con el nombre del día. O sea, por ejemplo, ¿hoy qué día es? Jueves, ¿no? Es el día 4. Suponiendo que empezamos el lunes 1, martes 2. Bueno, eso en aquella ocasión les comenté, se puede resolver más fácil con un arreglo. Por eso en el proyecto 2 ahí decía claramente, no arreglos, no ciclos, para que se resolviera con puras condiciones. Bueno, pero eso lo podemos resolver con un arreglo, miren. Vamos a declarar un arreglo, pero ¿qué tipo de datos serían los nombres de los días de la semana? Son cadenas, ¿verdad? Vamos a crear un arreglo de cadenas que se va a llamar nombre días. Así. Pero ya sé cuáles son los nombres. Ese sí no tiene caso pedírselos al usuario. Ya sé cuáles nombres debe llevar. Entonces le voy a decir, bueno, entre llaves. Y cerramos con el punto y coma. El primer elemento va a ser el lunes. El segundo elemento, son cadenas, martes. El tercer elemento, ¿qué es? Miércoles. Y luego me voy a ir así. Jueves. Esto se utiliza mucho también, por ejemplo, con los nombres de los meses. Los nombres de los meses no cambian. No sé si en algún momento de la humanidad van a cambiar, ¿no? En nuestro idioma, en cualquier idioma. Ahorita ya no es tan necesario utilizar un arreglo de nombres de meses, porque ya casi todos los lenguajes traen como tipo de datos alguno no primitivo que maneje fechas. En mis tiempos no había datos de ese tipo, no había tipo de dato fecha. Y nosotros tenemos que elaborar todas las funciones que manejaban fechas. Y usaban mucho los arreglos para los nombres de los meses, los días de los meses. Por ejemplo, los días de los meses los guardábamos en un arreglo. El primer día, enero 31, y luego 28 de febrero, pero los bisiestos pues tenía 29, ¿verdad? Domingos. Bueno, esto, aunque nosotros no es equivalente a haber hecho string, corchetes, nombres días igual a new string 7 entre corchetes. Y luego, nombres día 0 igual a lunes. Nombres día 2 igual a martes. 1 a martes. De esta manera como que es más práctico. Pero, como les decía en el ejemplo anterior, no sé qué hice. Como les decía en el ejemplo anterior, pues sigue estando en las mismas posiciones. O sea, aquí, lunes está en la posición 0. Martes está en la posición 1 y las miércoles en la 2 dentro del arreglo. ¿Hasta cuál va a llegar? Hasta el 6, ¿verdad? Son 7 elementos, llegan del 0 al 6.
vamos a suponer que yo quiera darle salida al día de hoy. ¿Qué posición le tengo que dar? No sabemos qué día es. Del día de la semana. ¿Hoy qué es? Jueves, ¿no? ¿Cómo? No sabemos en qué día vivimos, ¿o qué? ¿Que no andamos buscando el viernes ya? Bueno, entonces, si queremos darle salida al día de hoy, pues yo le diría aquí, system out, así, nombre, ¿cómo se llama el arreglo? Nombre día. ¿Qué posición le tengo que poner? La 3, ¿verdad? Porque es el jueves. Vamos a ver. Aquí me dice jueves. ¿Sí? Ya, si quiero, vamos a poner que quiero poner los días de la semana que consideramos laboral. Los días laborales de la semana. En semana inglesa. ¿De qué día a qué día es? Sería del 0 al 4, ¿va? O sea, aunque hay 7 elementos, en este momento nada más quiero poner los días laborales que son del 0 al 4. Entonces pondría aquí un ciclo, vamos a poner un ciclo. Es más, le diríamos algo como system. Algo así le voy a poner. Los días laborales de la semana inglesa son, nomás que en español, ¿verdad? Me faltó aquí la N. Entonces, a pesar de que el arreglo tiene 7 elementos, ya no lo quiero recorrer todo, nada más quiero recorrer los primeros 5. Entonces ya le diría aquí un ciclo, ¿verdad? Un for y igual 0. Ahí le voy a decir, llega quiero que llegues, pero a ver, quiero que llegue hasta el viernes. Entonces, ¿qué posición ocupa viernes? La 4, ¿no? Nomás quiero que llegues del 0 al 4, inclusive el 4. Entonces aquí le puedo decir y menor igual que 4. ¿Sí? Y luego pues vete de 1 en 1. Y entonces ya le digo system out. Le voy a decir que le dé salida a los días de la semana o nombre días, corchetes y. Nada más voy a omitir sábado y domingo. Y ahí están, ¿verdad? Los días laborales de la semana inglesa son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No siempre se tiene que recorrer todo el arreglo. Bueno, entonces terminamos nuestro primer ejercicio de arreglo y vimos algunas variantes de cómo declarar arreglos, ¿sí? Y pues ya le seguimos. Sí, está emocionante. Yo la verdad